1941. En la Segunda Guerra Mundial, este país oficialmente neutral y lejano del fragor europeo, se convirtió en escenario de una invasión relámpago. Británicos y soviéticos doblegaron a un país que no estaba en guerra, pero que se convirtió en un baluarte estratégico. Sus yacimientos petrolíferos, su ferrocarril que conectaba con la Unión Soviética y un gobernante afín a Hitler fueron algunos de los motivos que llevaron a los aliados a invadir. Para el Shah, lo que parecía una neutralidad cómoda se transformó en una condena para su gente. Esta no fue una ocupación cualquiera. Fue la decisión de llevar la guerra a un país que no quería pelear. Conozcamos la historia de Irán, la nación que sufrió el horror de la guerra, pero fue una de las claves para derrotar al Tercer Reich. El 25 de agosto de 1941, el suelo persa recibió la visita inesperada de una fuerza militar compuesta por dos grandes potencias. La Unión Soviética y el Reino Unido combinaron sus tropas para avanzar sobre Irán, una nación que hasta ese momento se había mantenido neutral en la contienda que despedazaba a toda Europa. La misión, conocida como Operación Coutenance, fue el inicio de varios años de ocupación y un giro estratégico y logístico en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El ataque fue rápido y efectivo, sin presentar casi ninguna dificultad para los invasores. Su poderío militar y capacidad estratégica era ampliamente superior a la de Irán. El mando británico avanzó desde el sur, dirigido por el teniente general Edward Quinnan, y con una gran presencia de soldados provenientes de la India, una de las colonias británicas que mayor cantidad de personal aportó al esfuerzo bélico de las Islas Británicas. En total se contabilizaron 200.000 tropas que avanzaban a pie, a caballo y con tanques y artillería moderna. Por su parte, la Unión Soviética atacó desde el norte, principalmente desde Transcaucasia, con los ejércitos 44 y 47 de dicho frente. Se encontraban bajo las órdenes del general Dmitry Kozlov, quien tuvo a su disposición fuerzas aéreas y navales. En su conjunto, la fuerza anglo-soviética era imponente y estaba bien coordinada, por lo que de inmediato lograron penetrar en el territorio de su objetivo. While the Soviets crossed over from the Caucasus, British and Indian units went in from the west and south. Success was swift. After only a few days of slight resistance, Iran sounded the ceasefire. It remains for us and our ally to maintain the necessary military precautions against further dirty work by the Nazis. As in Syria, so in Iran, warnings had to give way to action by sea, land and air. Not against Iran, but as always against Germany, the enemy of freedom. En respuesta a la invasión, el ejército iraní movilizó 9 divisiones de infantería, algunas de ellas motorizadas. 2 de las divisiones también tenían algunos tanques, aunque no se comparaban con la tecnología que ostentaban las potencias invasoras. El ejército de Irán tenía una fuerza permanente de entre 130.000 y 200.000 hombres, lo que los colocaba en desventaja. Si bien la nación persa había tomado numerosos pasos durante la década anterior para fortalecer, estandarizar y crear un ejército moderno, no tenían suficiente entrenamiento, blindaje o poder aéreo para librar una guerra en múltiples frentes. La caída era inevitable, por lo que el líder Reza Shah optó por detener el derramamiento de sangre cuando se hizo evidente que no lograría poner un alto a los aliados. Los invasores le informaron al gobierno iraní que estaban allí debido a residentes alemanes sospechosos, pero cuando el Shah ofreció echar a los sospechosos germanos a cambio de la retirada, el frente anglo-soviético no respondió. A los pocos días, personal militar aliado estaba presente en Teherán y en varias ciudades importantes, monitoreando las actividades y tomando control de las rutas y ferrocarriles.
To the British and the Soviets, Iran was a country of great geographic importance. Here, roads and rails built by Reza Shah were ideal infrastructure to transport supplies to a beleaguered Soviet Union. The ports on the Persian Gulf could serve as the point of entry for cargo entering north to support the Soviet war effort. The Allies called Iran the bridge to victory. Ante la presión de soviéticos y británicos, el gobierno se desmoronó. Pronto Reza Shah tuvo que abdicar, dejando a cargo de la nación a su hijo, Mohammad Reza Pahlavi. Sin embargo, la invasión no fue motivada por residentes alemanes relacionados con el Tercer Reich. Lo cierto es que pese a su neutralidad en el tablero de la Segunda Guerra Mundial, Irán era un casillero que no se podía dejar vacío. En primer lugar, las refinerías del Golfo Pérsico eran de las más productivas y valiosas del planeta, y en ese recurso la nación tenía la llave hacia un futuro de potencia regional. In 1926, Reza Shah crowned himself king and introduced radical reforms. The Shah's vision was ambitious, a complete overhaul of industry and culture, modeled on Western ways. Progress came rapidly. Public health improved and hospitals were built, schools were constructed, and the first university opened in the capital of Tehran. Women were emancipated and allowed to learn and work. Industrialization flowered as factories multiplied. El otro punto fundamental era la creación de un sistema de transporte moderno que conectaría todo el país mediante una red ferroviaria sin comparación en Medio Oriente. Fue así que nació el proyecto del ferrocarril transiraní, uno de los proyectos más ambiciosos y costosos jamás emprendidos por el país. Mediante ese corredor era posible transportar miles de toneladas de productos de manera eficiente. Alimentos, combustible, materiales de construcción. Todo era posible a bordo de los trenes proyectados por el flamante rey. At the center of it all was the Trans-Iranian Railway, Reza Shah's masterpiece. The railway was to be a symbol of self-determination, a project that, while built by foreign companies, represented the independence of the new king. Begun in 1927, the tracks connected the south and the north, running between the Persian Gulf and the Caspian Sea. A diferencia de muchos otros países del planeta, en Irán los ferrocarriles no eran propiedad de empresas británicas. Las islas no tenían potestad alguna sobre el uso de ese recurso logístico. Sin embargo, cuando un gigante se encuentra necesitado, no pide permiso, se apodera. Para 1941 se hizo evidente que la guerra no solo era una competencia armamentística, sino que era un duelo de gestión de recursos. El combustible, el trigo, el acero y los soldados bien alimentados debían renovarse constantemente, y eso requería de producción y traslado hacia los puntos críticos requeridos. Tanto los aliados como el Tercer Reich estaban comenzando a sufrir los estragos de la falta de recursos. Por parte de los alemanes, su gran dilema giraba en torno al combustible. La estrategia de Adolf Hitler demandaba llevar adelante una guerra de múltiples frentes con una ferocidad extrema y una avanzada constante. Eso tenía un costo alto, pero el Führer había fijado sus ojos en un botín que podía resultar crucial para sus tropas: los pozos petroleros de Irán. Durante los años previos a la guerra, ambos países habían construido relaciones más que amistosas. De alguna manera eran aliados regionales y compartían visiones sobre el nacionalismo, la influencia de otros países en su política doméstica e incluso algunos factores históricos por los cuales los iraníes eran considerados los arios originales por el nacionalsocialismo. A medida que la guerra en Europa avanzaba y los recursos se volvían más escasos, la relación entre Irán y Alemania se volvió sospechosamente amable.
Reza Shah se proclamó neutral ante el conflicto, pero para muchos gobiernos aliados eso era sinónimo de un apoyo tácito al Tercer Reich. El Reino Unido y la Unión Soviética entendieron que era cuestión de tiempo para que las garras germanas se posaran sobre el recurso petrolero del Golfo Pérsico, y no podían permitir bajo ningún término que Hitler se hiciera con el centro de producción de combustible más grande del planeta. In Abadan, at the head of the Persian Gulf, is the largest oil refinery in the world. It's hardly surprising that Hitler, as yet unable to make good his enormous wastage of oil, cast greedy eyes on Iranian supply. But it's now firmly under British protection, a fact which locally they don't seem to resent at all. Yes, the position has improved. Not only have we joined forces with the Soviets, but we have secured this oil against the Axis. La invasión de agosto de 1941 tenía como primer objetivo asegurar los pozos petroleros y establecer un gobierno menos afín a la Alemania nazi. La rapidez de la ocupación anglo-soviética les permitió a los aliados completar estos objetivos casi de inmediato. Con la abdicación de Reza Shah y el control militarizado de los centros de producción, soviéticos e ingleses pudieron respirar con tranquilidad. Los reportes periodísticos de la época ya hablaban de esa victoria como una mejora estratégica sustancial en la posición de los aliados a la hora de replegar a Hitler cada vez más cerca de Berlín. Pero detrás de la Operación Coutenance existieron otros objetivos igual de importantes para los aliados. El sueño de Stalin no solo era evitar que Hitler accediera al petróleo, sino establecer una ruta de suministros que llegara hasta su nación, la cual se veía gravemente afectada por la hambruna y la falta de recursos en el extenso frente oriental. Aprovechando la flamante infraestructura nacional de Irán, los aliados establecieron lo que se conoció como el Corredor Persa, una red de transporte principalmente ferroviario que unía a la nación de Medio Oriente con la Unión Soviética. Su ubicación entre el Mar Caspio y el Golfo Pérsico convertían a ese sistema en una ruta imprescindible para transportar armas, alimentos y combustible, especialmente después del inicio de la Operación Barbarroja. The railway was seized, and from 1941 to 1945, the Allies used Iran to transport millions of tons of military cargo. Great Britain, soon to be joined by the United States, gave an old name to this coveted new route, the Persian Corridor. No solo los soviéticos se beneficiaron del uso del ferrocarril construido por Reza Shah. También los británicos recibieron combustible y bienes fundamentales, en especial aquellos estacionados en Medio Oriente. Se estima que se transportaron más de 5 millones de toneladas de material en tiempo récord y con una efectividad total. La red del corredor persa era verdaderamente un milagro de la ingeniería que resultó una ventaja total para los aliados. De repente, sin derramar sangre ni gastar recursos bélicos, pudieron controlar el sistema ferroviario de última generación de un país que apenas pudo resistir. En enero de 1942, el nuevo Shah firmó un tratado de alianza con Gran Bretaña y la Unión Soviética, por el que Irán se comprometía a proveer asistencia no militar a los esfuerzos bélicos de los aliados. El artículo 5 del tratado, aunque no suscitaba la entera confianza del joven monarca, obligaba a los aliados a salir de Irán no más de 6 meses después del cese de las hostilidades. Los beneficios obtenidos por los aliados durante su ocupación precipitaron su victoria y resultaron decisivos a la hora de superar a Hitler en Europa. The corridor influenced everything. A country, a king, and the outcome of a war. Had this corridor never existed, would the course of history gone in a different direction? Sin embargo, los efectos de la guerra fueron muy perjudiciales para el Irán. La administración estatal resultó gravemente dañada por la invasión,
lo que perturbó los suministros de alimentos y otros artículos de primera necesidad. Además, los soviéticos confiscaron la mayor parte de las cosechas del norte de Irán, lo que provocó una escasez de comida para el común de la gente. Los ocupantes británicos y soviéticos utilizaron el suministro de grano como moneda de cambio, y la crisis alimentaria se agravó aún más a causa de las necesidades de las tropas extranjeras y del uso de la red de transporte para los desplazamientos de equipo militar. La miseria y el hambre llegaron a una nación que había logrado mantenerse al margen del desastre que azotaba a Europa. In total, Iran has lost 75% of its food distribution capacity. Then, there are 100,000 hungry Allied soldiers garrisoned in the country and tens of thousands of Polish refugees in the country. Originally deported by the Soviets in 1939 to labor camps in the USSR, Stalin has now sent them to Iran in a bid to improve relations with the other allies. Los británicos presionaron al Shah para que nombrase de nuevo como primer ministro a Ahmad Qavam, cuya gestión del suministro alimentario y del conjunto de la economía fue desastrosa y causó entre 1 y 2 millones de muertes. Tan grande era la miseria que en 1942 estallaron en Teherán disturbios para exigir pan. Las autoridades declararon la ley marcial y la policía mató a varios manifestantes. Además, la inflación aumentó en un 450%, lo que creó grandes dificultades a las clases bajas y medias. Y en algunas regiones se produjeron hambrunas que llegaron a provocar muertes. Sin embargo, a pesar de todo, no hubo prácticamente ninguna resistencia armada a los ocupantes. Se trataba de una nación pacífica que tan solo años atrás soñaba con un futuro próspero. En la conferencia de Teherán celebrada en noviembre de 1943, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el secretario general Joseph Stalin reafirmaron su compromiso a respetar la independencia y la integridad territorial de Irán. Con el final de la guerra en 1945, las potencias emprendieron la lenta retirada de Irán, dejando tras de sí una estela de muerte y destrucción. Se celebraron tributos a los soldados caídos y a los esfuerzos bélicos, pero nadie recordó a los miles de iraníes que murieron de hambre a la espera de que el trigo de su propia tierra llegara a sus mesas. Irán, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, no era una nación beligerante ni buscaba involucrarse en los conflictos de las grandes potencias. Sin embargo, su posición estratégica y sus recursos la convirtieron en una pieza codiciada en el tablero global. Lo que comenzó como un intento de mantener la neutralidad terminó en una invasión, un cambio de gobierno y una grave crisis humanitaria marcada por el hambre y la escasez. En las guerras mundiales, los escenarios y las víctimas no siempre eligen su papel en la historia. De esta forma llegamos al final del video. Si te interesa descubrir los secretos más interesantes del pasado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.